Bueno, comenzamos. Les damos la bienvenida a todos, todes, todas. Bueno, venimos además en el NADIUC de una charla recién, cito nomás, sobre la agenda feminista del sindicalismo que queremos, así que venimos como bien empapados de discusiones interesantes. Y a mí la verdad que, bueno, me parece que esta charla que les propusimos a los compañeros que hemos invitado como panelistas, es una actividad más que se articula con esta agenda, con esta... tengo microcortes, no sé si se escucha bien. Sale bien, ¿Sí? ¿eh? Bueno, Sí. que se articula con una agenda feminista y de la diversidad que venimos de alguna manera incorporando a partir sobre todo de estas interpelaciones de compañeros, compañeras que vienen militando por los derechos, ¿no? No es que el sindicalismo argentino no tenga una agenda de género, pero evidentemente las militancias de estos tiempos y la apuesta y la convicción de las organizaciones feministas y de la diversidad vienen ampliando definitivamente esa agenda, vienen interpelándonos fuertemente a quienes estamos en los sindicatos. Y me parece que en este caso, cuando cuando se conquista la ley de cupo laboral travesti trans, nos interpela también directamente a las universidades en su conjunto, ¿no? En las universidades nosotros venimos desde los sindicatos de dar discusiones que tienen que ver justamente con la cuestión laboral, ¿no? Con poner en agenda la cuestión laboral y de alguna manera también irrumpiendo en el discurso meritocrático que impera en las universidades, con una discusión que intenta revalorizar y poner en el centro el derecho al trabajo. No solo con reivindicaciones que tienen que ver con las condiciones o la calidad del trabajo, sino con con el mismo hecho de la universidad de garantizar trabajo. Cuando nosotros discutimos nuestro primer convenio colectivo de trabajo, que no por casualidad recién fue posible en 2015 para la docencia universitaria, fue la primera vez que se pudo regular el trabajo docente universitario, tuvimos una fuertísima discusión acerca de si los docentes éramos o no éramos trabajadores, y si cuestiones como la estabilidad laboral, como la continuidad en el empleo, como las posibilidades de una carrera docente, tenían que ser atendidas también y tenían que interactuar con esas otras lógicas más meritocráticas que tienen que ver con el ganar un concurso, con la acreditación académica, etc. Fue una discusión muy larga, pero que finalmente, bueno, fueron 20 años de discusión de nuestro convenio colectivo y que nos permitió llegar en 2015 a un convenio en donde se pone sobre la mesa ese carácter de trabajadores de los docentes y se definen y se regulan algunos derechos laborales. Yo creo que esta conquista que es para las diversidades, para las identidades trans y travestis, la ley de cupo laboral trans y travesti, es una conquista que en las universidades va a demandar mucho esfuerzo para su implementación, como en casi todos los espacios creo, pero que en las universidades vienen siendo espacios muy resistentes a esta agenda, pero que me parece que nosotros tenemos que seguir en el mismo camino que ya hemos iniciado, ¿no? De colocar a la universidad como un espacio laboral también, ¿no? No solamente como un espacio de la ciencia y del saber, sino también como un espacio para el ejercicio del derecho al trabajo. En ese marco, les digo, cuando digo que va a ser difícil, lo digo porque nos ha sido prácticamente imposible durante la pandemia y en este contexto tan duro avanzar con cosas tan elementales como una licencia por tareas de cuidado, y nos viene llevando más de 2 años la aprobación de una normativa que incluya una licencia por violencia de género, ¿no? Más de 2 años trabajando y peleando para que eso sea posible y aún no lo hemos logrado. Pero me parece que en esa misma línea de pensar en la universidad como un espacio laboral y que debe garantizar el derecho al trabajo, es que hay que pensar también
la implementación de esta ley de cupo laboral, ¿no? Y bueno, y quiero entonces decirles, antes de pasarle a Daniel, a los compañeros, compañeras de las organizaciones que nos están acompañando, que tenemos la firme decisión de avanzar en este sentido, que como sindicato no somos los únicos responsables, pero sabemos que tenemos una responsabilidad fundamental para que esto sea posible. Y que, bueno, que además de esta charla y otras que podamos hacer, estamos decididos y dispuestos a trabajar para construir una normativa que nos permita avanzar en la concreción de este derecho, ¿no? Que ustedes han logrado conquistar, con la lucha de tantos años. Así que, bueno, les agradezco a todos los que están, los panelistas, los invitados, y le dejo a Daniel. Gracias Leticia. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Daniel, soy secretario de la Junta de ADIUC, y desde este lugar y desde que llegué a ADIUC siempre tuve como, quiero hacer como una introducción un poco personal, pero es corta, y después ya les doy la palabra acá a los compañeros, a Tiago, a Ivana, a Luz. Leticia hablaba del derecho laboral, ¿no? El derecho al trabajo que tenía. Y cuando yo era joven era el derecho a ser persona. Porque cuando yo saco la cabeza a este mundo, en las relaciones sociales, a salir, a ponerse de novio, a andar en la calle, que teníamos 16 años, 15, 18, era plena dictadura. Y a nosotros los homosexuales, pero nos agarraban, nos daban más palos, nos metían en los calabozos, nos maltrataban, nos humillaban. Era una cosa espantosa y estaban normalizada en la sociedad. Y yo, a ver, ¿qué me pasó a mí? Yo veía eso que me pasaba, que era tan difícil, tan duro, pero había algunas que la pasaban peor y eran las compañeras trans. Siempre era peor, lo que le hacían era peor, las humillaciones eran peor, era como siempre yo decía, ay, era una cosa que me daba como una compasión, una cosa muy dura. Primero las conocí en los calabozos, fíjense el lugar donde las conocí. Después las conocí cuando juntábamos plata para los enfermos del SIDA que se morían en el hospital Rawson, y hacíamos los shows y había que juntar la plata y llevarle los medicamentos y las cosas. Después cuando, bueno, empezamos a ver, pero hay derechos civiles, hay otras cosas, tenemos que pensar, a ver, nos tenemos que agrupar, se puede hacer una ley de unión civil, hay que ver la ley antidiscriminación, unas palabras que ya quedan en el pasado, parecen de la prehistoria, pero estoy hablando de los años 90. Y después llegó el matrimonio igualitario, y después llegó la ley de identidad de género, y ahora está esta ley. Y para mí fue un gran placer, un gran gusto. Yo estaba sentado acá en este mismo lugar esa noche que salió la ley, escuchando a las diputadas y a los diputados reconocer por primera vez cómo nos habían maltratado, cómo nos habían humillado, cómo habían tratado tan mal y cacheteado a esta parte de la sociedad, que es una parte nuestra. Y ahí hay una herida abierta, hay mucho sufrimiento y hay que repararlo. Y dije, qué bien, al fin se tomó conciencia socialmente de que hay que reparar esto, ¿no? Que la sociedad, a ver, por fin, dije, qué bueno, ¿no? Porque cuando yo era joven pensé que nunca eso no iba a existir nunca. Y así que yo estoy muy contento de llegar a este lugar, porque pasamos por un montón de cosas y todavía queda mucho por conquistar. Y estamos ahora viendo este tema del trabajo. Pero fíjense cómo fuimos desde allá, desde ese fondo, llegamos hasta acá. Así que eso, la verdad, me pone muy contento. Y ustedes los hemos invitado porque son los expertos. Yo tanto no sé. Sé que hay miles de trabajadores en la Universidad Nacional. No quiero dar un número exacto porque no lo sé, pero aproximadamente sé que somos 12.000 docentes y hay unos 8.000 trabajadores que se llaman no docentes. O sea, trabaja bastante gente en la Universidad de Córdoba y si el cupo es el 1%, podrían entrar unas
ciento y pico de trabajadoras trans. Y estuve también cuando fue ese primer lanzamiento en el pabellón Venezuela, ¿no? Sobre el tema este del cupo laboral trans, creo que hace unos 5 años habrán sido, 5 o 6 años. Y sé que Tiago estuvo ahí, así que si Tiago quiere abrir su exposición desde ese lugar, te doy el pie. Bueno, muchísimas gracias, Dani, y muchas gracias a todos por la invitación y por estar generando esta instancia que es súper necesaria, ¿no? Para charlar estas cuestiones que no son menores, son trascendentales para nosotros y para toda la sociedad en general. Como decía el Dani, en la universidad particularmente ya hace bastante tiempo que se está laburando el proyecto de cupo de inclusión laboral travesti trans, que fue recientemente coronado por una ley, que es la ley Ivana Berkins Diana Zacayán en el Congreso hace muy poquito, y que esa ley fue el resultado de una historia muy larga de lucha de muchos compañeros que han dejado su vida en esa lucha y de muchos compañeros con quienes sin ellos hubiera sido imposible conquistar una ley de este tipo. Lo veo a Eugenio en el MIR, bueno, a Ivana, a Luz y a tantos otros compañeros que han dejado mucho de sí en el camino de ampliar nuestros derechos, ni siquiera de ampliar nuestros derechos, de reconocer un derecho fundamental que es el acceso al trabajo y que es la primera puerta de acceso a muchos otros derechos, ¿no? El trabajo formal, los medios materiales para vivir, ¿no? Es como algo fundamental que muchas veces lo naturalizamos como algo muy obvio y que para muchas personas no es tan obvio, y para el colectivo travesti trans no es algo obvio. Y por eso tuvimos que pedir que se genere una ley de acción positiva que nos incluya en esos marcos formales del trabajo, porque, bueno, vivimos en una sociedad que es estructuralmente transodiante, donde suceden muchas operaciones de discriminación y violencia que todavía no siguen empezando, a pesar de la ley de identidad de género, que fue vanguardia y que lo sigue siendo, pero que a la hora de implementarse sigue teniendo muchas complicaciones y sigue siendo difícil porque los cambios culturales llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo, y ese esfuerzo siempre cae en las organizaciones y en los activistas de la diversidad sexual que no sabemos de descansos, ¿no? Digo, nos falta muchísimo camino. Hay muchas y muchos compañeros que todavía ven su vida atravesada por la falta de trabajo, que no han podido acceder a un trabajo formal. Yo todavía no accedí a un trabajo formal, por ejemplo. Digo, ¿no? Estoy laburando con una pasantía y todavía no accedí a un trabajo formal, y como muchos acá he tenido muchas experiencias de entrevistas que han sido súper violentas y hostiles solo por ser quien soy, solo por ser quienes somos. Entonces está bueno rescatar el valor que tiene el activismo de los compañeros y las organizaciones a la hora de insistir y presionar para que se reconozca nuestro derecho a la existencia. Y no solo a la existencia, sino a una vida digna, a la calidad de vida. Tenemos derecho a la calidad de vida, y creo que la sanción de esta ley muestra que ha habido, bueno, en este caso un Estado que ha reconocido esa demanda y que la ha convertido en ley para que sea un derecho irrevocable para nosotros. Y la ley de cupo de inclusión laboral travesti trans no solo es un hecho histórico para nosotros en Argentina, es la primera de la región latinoamericana y es la primera en el mundo. Digo, ha sido una ley ejemplificadora como lo ha sido la ley de identidad de género en su momento. Me parece que eso no es un dato menor, aunque por supuesto a la hora de la implementación siempre la tarea es más compleja que el armado y la aprobación de una ley en este caso, ¿no? Nos queda mucho por delante todavía respecto a la implementación. Y en la universidad, creo que como bien decía Leticia, la universidad se ha mostrado un poco reticente a este tipo de políticas públicas y a implementar este tipo de políticas de acción positiva. En la UNC lo sabemos porque, bueno, en ese 2015-2016, cuando hicimos el lanzamiento, estaba Ivana, estaba Eugenio también, estaba Luz también, había compañeras y compañeros de muchas partes del país que vinieron al lanzamiento de la campaña, y desde ahí empezamos a presionar en la universidad, presentando muchas veces proyectos de acceso al trabajo formal para personas travestis y trans en la UNC. El primero lo presentamos en el 2016, lo volvimos a presentar en el 2017, presentamos en el 2018, presentamos en el 2019,
que presentamos recientemente el año pasado, después de que salió el decreto 721 de presidencia, que establecía una reserva del 1% de cupo laboral travesti trans en la administración pública. A partir de ese momento empezamos a trabajar en conjunto también, por primera vez, y hay que rescatarlo, con el gremio no docente, que tiene representación en el Consejo Superior de la Universidad, donde actualmente me desempeño como conciliario estudiantil, y llegamos a un proyecto de consenso con la gremial para legislar una reserva del 1% de la planta de trabajadores no docentes para personas travestis y trans. Y eso ya pasó hace varios meses, y una vez más recae en la voluntad política de la gestión del rectorado, que sigue pasando un proyecto por algunas comisiones de trabajo sin llegar a consensos para que se vote, porque las mayorías las hemos construido, y las hemos construido todas a partir de una tarea incansable de militancia y de presionar y de presionar y de presionar y de presionar para que reconozcan la importancia de esto, le den la centralidad que merece y lo voten para que salga, ¿no? Y de esa manera empezar a transformar las vidas de un montón de personas, y no solo de un montón de personas, sino también de la sociedad en general, que es lo que decía Loana, ¿no? Bueno, ese recorrido fue bastante complejo, nos llevó mucho tiempo y todavía nos está llevando mucho tiempo hacer que ese tipo de proyectos tengan la centralidad que merecen, pero creo que en este momento político y con la agenda que venimos llevando adelante desde las organizaciones de diversidad y el activismo, hemos dejado en claro que es un momento donde no se puede mirar para otro lado. Digo, el Congreso de la Nación acaba de aprobar una ley que es única en su materia, la hizo ley. Anteriormente la presidencia lo había legitimado a través de un decreto que es el 721. Tenemos antecedentes de muchas universidades que ya han legislado en materia de proyectos de inclusión y cupo laboral travesti trans. Mar del Plata, Rosario, Comahue, La Pampa, son muchas, Litoral, por suerte son muchas en serio, y la Universidad Nacional de Córdoba se sigue quedando atrás. No solo con esto, con muchas cosas por ahí. Andrea lo sabe porque lo hemos charlado mucho el año pasado, pero ha habido problemáticas muy graves en la UNC, con la difusión no consentida de datos personales, la difusión compulsiva de datos personales. Se exponían en el digesto de la universidad los datos de rectificación de nosotros, de las personas travestis y trans, que hacíamos el trámite a través de la ordenanza 911 para rectificar nuestros datos personales con nuestro nombre e identidad elegidas en guaraní, y exponían esas actas con nuestros datos anteriores, diciendo que habíamos elegido cambiar esos datos y exponiéndolos de manera pública cuando eso por ley de identidad de género es ilegal. Son datos personales y son datos sensibles, ¿no? Digo, la universidad violaba la ley de identidad de género y tuvimos que meter un habeas data para que deje de hacerlo. Por eso pienso en lo importante que es también que haya espacios políticos que tengan la voluntad política de reconocer estas problemáticas, de hacer las cosas bien y de reconocer nuestros derechos. El panorama no es fácil, pero no quiero sonar tan deprimente tampoco. Venimos dando pasos contundentes con respecto a esto. Ivana lo sabe mejor que nadie porque Ivana ha sido protagonista del momento 1 y el laburo que viene haciendo en el área travesti, trans y no binaria de la facultad es enorme y es ejemplificador porque Ivana es la primera trabajadora travesti de la Universidad Nacional de Córdoba. Y lo es por la voluntad política de un espacio también, de un decanato que asumió esa responsabilidad. Entonces lo que necesitamos ahora es pensar cómo transversalizar estas discusiones de manera tal que se genere una conciencia real y que no caiga solo en la corrección política de algunos espacios que tienen el poder para ponerlo en el eje del debate o correrlo e invisibilizarlo. Y pensaba entonces lo importante que es pensar en estas políticas de acción positiva en espacios donde no se vienen dando esas discusiones, como los espacios docentes, ¿no? Porque cuando planteamos el proyecto para la universidad, lo planteamos para el área administrativa, para el área no docente, pero sabemos que en la universidad hay un claustro, ¿no?, que accede al trabajo a través de muchas prácticas que son muy complejas, ¿no?, porque requieren muchísimas trayectorias de inversión académica, de congresos, de formación, de doctorados, de experiencias, que las personas travestis y trans, en la gran mayoría de los casos, si no casi todos, no las tenemos, porque para acceder
al tiempo y a las herramientas para poder desarrollarnos de esa manera, necesitamos los medios materiales. El plato de comida en la mesa, las horas de descanso, el tiempo para poder estudiar, la compu, los apuntes. Y no en todas las facultades, por ejemplo, hay políticas donde te entreguen los apuntes o el material para poder estudiar. No todos tenemos acceso a computadoras, celulares, etcétera, a poder terminar el secundario, a poder profesionalizarnos en una carrera universitaria y hacer carrera para acceder a la docencia. Entonces, a raíz de esto también pensaba qué implican los roles de la docencia, qué es lo que se sintetiza allí, qué es valioso para volcar hacia otras personas. Y pensaba en los diferenciales que tiene propios de nuestras identidades, ¿no? Que son las trayectorias vitales, que es todo un aprendizaje que tiene que ver con la construcción política de nuestra identidad, que la tenemos nosotros, y que es algo súper valioso para poner en la centralidad de lo que implica la docencia o la formación de otras personas de cara a su contribución en la sociedad y a su desarrollo en la sociedad. Entonces pensaba qué interesante que es esta propuesta de pensar que hay un gremio que tiene intenciones de armar un proyecto para que se genere también un cupo donde haya docentes, travestis y trans, que no tienen quizás las trayectorias y los currículums larguísimos que tienen muchos otros docentes, pero que tienen muchísimos diferenciales positivos para aportar en esos espacios, en las aulas, en los MITs, ahora en el contexto de pandemia, Igual, sí. donde llegar a muchas otras personas y donde bajar saberes y contagiar conocimientos muy valiosos, con dinámicas distintas, pero también muy valiosas. Entonces me parece que es importantísimo poder pensar que conjuntamente las organizaciones de la diversidad sexual, los activistas, los compañeros que tienen una trayectoria, puedan trabajar con sindicatos y con organismos para pensar en transversalizar esta política y en que haya personas travestis y trans participando de distintos espacios, que son espacios que de alguna manera forman el rumbo que va a tomar la sociedad argentina, ¿no? Porque los espacios de la docencia son espacios de formación, donde se forman profesionales que después van a ejercer su profesión en la sociedad y que después, por ejemplo, van a ser médicos que van a atender a personas travestis y trans, con qué perspectiva, ¿no? Con qué recorrido, con qué contenido visto, con qué contacto, con qué cercanía con la población que después van a atender, con qué sensibilidad. Hay muchas cuestiones que se traducen en operaciones y situaciones de violencia desde un plano de la ignorancia, porque no han tenido cercanía nunca con personas travestis y trans, porque no nos han dado la posibilidad de ingresar a esos espacios y de tener esa cercanía. Hay muchos velos que nos caen a nosotros en la espalda o muchos anteojos a través de los cuales nos miran, juzgándonos o estigmatizándonos, porque no nos conocen, porque nunca se han acercado, porque nunca han charlado, porque nunca han conocido a ninguna persona travesti trans, más allá de las personas a las que violentan en los medios de comunicación y los discursos que circulan masivamente. Entonces pienso que es fundamental poder imprimir un poco de esas trayectorias vitales en los espacios que después circulan y construyen saberes, y que se traducen en los saberes que después van a circular y construir otras personas en la sociedad. Entonces me parece que, por supuesto, nos queda mucho camino por delante, pero que esté sucediendo esto, este espacio donde podamos encontrarnos, y que esté sucediendo de cara a planificar algo para mover un poco los cimientos tan duros de los espacios académicos y universitarios, es un avance enorme. Yo personalmente lo celebro muchísimo y estoy muy agradecido de estar acá y de que haya un espacio para poder decir estas cosas y hablarlas, porque creo que es el primer paso en un camino largo, pero muy enriquecedor, de pensar una sociedad que sea realmente inclusiva, que esté realmente contagiada de las realidades de muchos colectivos sociales y que sea para todos, porque lo que queremos es que la universidad sea para todos y deje de ser para las pocas personas que tienen los recursos para entrar, y que entonces deje de ser el porcentaje del 0,05% la cantidad de personas travestis y trans que estudian en la universidad o se desarrollan profesionalmente, y estemos a la par de cualquier persona que sea ciudadana de este país, ¿no? Porque cuando pensamos en la ciudadanía la pensamos plena y para todos, y la educación pública también.
como un derecho y no como un privilegio. Y lo primero que tiene que suceder para eso es que accedamos a un trabajo para poder tener estos recorridos en la educación pública y en el desarrollo profesional de nuestras vidas, como lo elijamos y como decidamos llevar adelante nuestros proyectos personales de vida. Así que, nada, eso. Muchísimas gracias Gracias. por este espacio Gracias, y Tiago. nada, ansioso de escuchar a las compañeras. Sí, Ivana, Tiago te nombró, así que nos podés relatar desde adentro tu llegada en la universidad, cómo te fuiste incorporando y cuál es tu perspectiva, digamos, ya, ¿no? En este momento, porque hace ya varios años que estás y nos gustaría saber mucho. Estás Prendete el muteada, tía. micrófono, por favor. Decía, tía. Habilitate el mic. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Sí, Tiaguito me nombró, todos me nombran. Vamos a hacer un recorridito para que sepamos de qué estamos hablando. También Dani, cuando hablaba del recorrido histórico que se hizo en Córdoba, la población LGTBIQ+, que hoy ostentamos todas estas siglas, ¿no es cierto? En el año 90 hubo una racia general en un boliche donde fuimos detenidos todos los concurrentes, incluyendo a los dueños del local. Obviamente que quedaron solamente detenidas los travestis, en ese tiempo éramos travestis, y en ese momento entendimos que si no éramos nosotras, por nosotras y para nosotras, quienes reclamáramos, no iba a pasar nada, porque en Córdoba no había voz. Con esto quiere decir, en el año 90, después de que estuvimos detenidas 30 días, con dos de las compañeras que hoy nombré, con Eugenio Cesano y con otras compañeras más, fundamos ACODO, la primera asociación de diversidad en la ciudad de Córdoba. Humildemente, un grupo de travestis le pusimos la voz que hoy el colectivo LGTBIQ+, ostenta y pondera en la República Argentina, pero en la ciudad de Córdoba. A través de esa organización, bueno, nos empezamos a visibilizar, empezamos a reclamar. A través de esa organización, los compañeros gays se animaron también a visualizarse, las compañeras lesbianas. A través de esa organización, en el año 97, logramos hacer el tercer encuentro LGT, porque en el 97 teníamos esas tres siglas. GLT. 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 Y lo hicimos en la ciudad universitaria, en la Facultad de Filosofía, en los viejos salones de psico. Y ahí yo conocí lo que era el ámbito universitario. Yo soy una mujer que no tengo estudios primarios, tengo tercer grado, pero entendí que en ese momento que ahí es donde yo tenía que estar, porque de ahí eran los formadores. Y cuando yo estuve en la ciudad universitaria, yo tenía el ámbito universitario como el Olimpo, y me encontré que el Olimpo era un tablero de ajedrez muy grande. Y yo dije, bueno, acá tenemos que entrar para ver y quebrar cabezas. Y así empezó un trabajo territorial en el ámbito universitario, muy fuertemente dentro de la Facultad de Filosofía, pasando a veces por diferentes organizaciones, hasta que hemos trabajado y hemos conseguido diferentes conquistas hasta poder llegar a ser la primera trabajadora trans y travesti de la Universidad Nacional de Córdoba, en este caso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Una trabajadora precarizada, pero trabajadora. Hice un recorridito chiquitito para que se sepa cómo llegué, porque si bien fue las ganas de una gestión política y fue una decisión política, esa gestión política venía viendo mi trabajo territorial
de tantos años en ese ámbito. Y esto voy a que les trans y travesti formamos, trabajamos, más allá que no tengamos estudios, tenemos una historia de vida, si sobrevivimos por algo es, y siempre ha sido a través de las conquistas, como hablaba hace un rato Daniel, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, fertilización asistida, ¿no es cierto?, el nuevo código civil y comercial, y tantas conquistas que todo, y un montón de proyectos más que a la población LGTBIQ+, de alguna manera estamos incluidos en esos proyectos, que son conquistas, como yo digo, pero quedan en eso, quedan en conquista. No tenemos derecho. Porque en la medida que nosotros no nos podamos desarrollar a través de un trabajo, no podemos utilizar la ley de fertilización asistida humana. No podemos meternos en un plan de vivienda, no podemos tener salud, no podemos tener previsión social. Si no tenemos trabajo, no tenemos futuro. Y es lo que pasa hoy en día. Tenemos muchas conquistas, ningún derecho. Tenemos cupo laboral a nivel nacional y tenemos una ley que la hemos militado, que salió de Córdoba. El espíritu de esa ley salió del patio de mi casa, de acá. Pero los derechos siguen estando ahí. Las compañeras siguen estando en las calles. Se siguen muriendo a los 40 años. Nos siguen pidiendo certificado de educación cuando lo primero que nos han quitado es la educación. Sigue el cupo laboral absorbe a compañeros y compañeras que tienen formación y que son los menos. Tenemos una ley que está yendo para el mismo caso y la ley tiene que ir para aquellas compañeras que no están formadas, que las tenemos que sacar de la calle. Y un caso testigo es el caso que tenemos de la compañera que está por entrar en la Universidad Nacional de La Pampa, que es una compañera que se anotó en el registro, que es una trabajadora sexual y que había un puesto ahí en La Pampa. Esto lo hablo porque hay dos compañeras que son de La Pampa, también acá en Córdoba, y que se concursaron porque querían volver a sus pagos, porque ellas migraron de allá, porque no tenían trabajo. Acá en Córdoba sí tienen trabajo las compañeras, pero concursaron para ver si podían irse a sus pagos y estar allá. Todas tuvieron el mismo nivel en el concurso, menos la compañera que no tenía preparación, la que se había notado, la que era de la calle, la que no había podido tener educación como las otras. Entonces las compañeras se pusieron de acuerdo y tomaron el espíritu de la ley y tomaron el espíritu porque todas nosotras venimos trabajando y se corrieron un costado y le dieron prioridad a la compañera que era una trabajadora sexual que se había anotado para poder obtener un trabajo registrado. Así que la compañera está siendo capacitada, durante un año va a ser capacitada y a partir del año que viene va a tener su puesto de trabajo. Mientras tanto, ella tiene capacitación y cobra un sueldo. Y eso se llama voluntad. No hay que darle tanta vuelta. Hay una ley, está escrita. Somos un sindicato, somos todas personas pensantes. Queremos, tenemos ganas. No es muy complicado. No es complicado darles derechos a otras personas. No es complicado darle el derecho que yo tengo a ese que no tiene nada. Y eso es lo que queremos nosotros, nosotras y nosotres. Tener el mismo derecho que tienen todos ustedes y en algún momento, quizás el año que viene, muchas trans y travestis podamos festejar el 1 de mayo con un trabajo en el lugar que sea. Porque eso es lo que queremos trabajar para poder dejar de morir y que las viejas podamos descansar y dejemos de estar enterrando
piba de 40 años. Queremos trabajar, nada más. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Muchas gracias, Ivana. No te desconectes porque No, después mi vamos a amor, empezar a hacer un diálogo, ¿eh? no, mi Vamos a amor, estoy estudiar. acá escuchando. Lo que pasa es que estoy, como te dije, con el tema ese, Sí, sí. estamos Perfecto, con unas cosas, perfecto. Y discutiendo acá la con mi tenemos también de novio. panelista a Luz Achával, que también nos hemos cruzado en el ámbito, en algunas aulas con Luz, ¿no? Varias veces en estos últimos años. Y me gustaría que nos cuentes cómo es tu lugar en la universidad, cómo entraste y cuál es el espíritu. Me pareció interesante ir al tema este del espíritu de la ley que trajo Ivana, ¿no? Porque es importante a veces. Porque si después nos olvidamos con la burocracia de cuál es el espíritu de la ley y de qué es lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles por la invitación. Es como, creo que en otros espacios, creo que con Tiago, en otros espacios con Andrea Barrio Nuevo, creo que también lo había dicho. Y yo me siento una privilegiada básicamente de estar acá, digamos. Somos como muchas otras personas que también deberían estar acá en este panel, digamos, y no solamente quienes tuvimos posibilidades o acceso o que la peleamos y la luchamos y hay otras compañeras y compañeros y compañeras que también la siguen luchando. Entonces, en ese sentido, siempre en relación a otros me siento una privilegiada. Así que, nada, agradecerles por la oportunidad. Yo, en realidad, veo a este panel, a este conversatorio, este encuentro, me gusta más ese nombre, digamos, este encuentro, este espacio para compartir, dialogar, reflexionar y ver qué podemos construir. Me parece que la veo a María Teresa Bozzio, la adoro, mua, mua, beso, beso. Eh, Nada, me parece importante, siempre me quedo muy movilizada con Iván, así que nada, eso me genera como, hay una cuestión personal, digamos. Pienso este espacio como una oportunidad para eso, ¿no? Para construir. Me parece que es necesario empezar a tomar el toro por las astas, es que creo que se dice así que me parece que va por ese lado. Me parece que vengo escuchando mucho también esto de la voluntad. La voluntad yo creo que se arrebata, ¿no? Los derechos que nosotros fuimos construyendo a lo largo de este tiempo fueron arrebatados, ¿no? Vos recién me preguntabas cómo fue o cómo es mi trayecto o qué lugar ocupo o ocupado o sigo ocupando en la universidad, digamos. Y fue complejo, imagínate, ¿no? Ser travesti, venir de la villa como yo vengo, ser una villera, sudaca, madre, hija de una madre soltera, sin padre, digamos, no fue sencillo tampoco, ¿no? Mi primer ingreso a la universidad fue en la Facultad de Ciencias Médicas, por lo cual a los 2 meses me fui por toda la situación de violencia que vivía, digamos, no estuvo bueno ni sano para mí, pero bueno, siempre me fue picando la intencionalidad de seguir estudiando. Yo creía que para mí, en mi experiencia, y es propia y es mía, siempre fue necesario seguir construyendo a medio y estudiar. Para mí estudiar era fundamental, era lo que yo quería. Por cosas de la vida me topé con una trabajadora social en el centro de salud que me dio una charlita de ESI en ese momento. Y bueno, nada, me sumé en la carrera, me gustó y hoy, nada, soy licenciada en trabajo social. No me gusta decir que soy la primera trabajadora social de nuestra facultad recibida porque me da mucha vergüenza, de hecho, ser la primera, deberíamos ser muchas más, digamos, que tengamos la posibilidad, digamos. No fue fácil el camino porque nada, en ese momento yo ingresé como en 2011, 2012 por ahí, no fue fácil, digamos, no existía lo que hoy existía, ¿no? Hoy podemos nombrar 5 leyes, digamos, o un montón de otras cuestiones que fueron ahí, que hoy hace que estemos todos sentados acá, digamos, y estemos discutiendo esto, me parece fundamental todo lo abonado, ¿no? En relación a esto, a la voluntad, me parece que las voluntades creo yo que se tienen que seguir arrebatando, digamos, los derechos nosotros como colectivo los hemos arrebatado todo el tiempo,
todo el tiempo, poniendo sangre, poniendo cuerpo, no tenías para ir para el boleto, ibas a pata porque sabías que la marcha era importante, que nos vieran ahí todos juntos, eso era importante. En la facultad, en la universidad, hay como una pequeña, esto haciendo un poco de trayectoria, también en el 2014 se presentó creo que el primer proyecto de cupo laboral, que creo que Dani, yo recuerdo que lo presentaste, nos presentaste en ese momento en la Facultad de Química, le recuerdo Ivana que Tenés también, razón. Y a Daniela Candelaria Sajama. a Daniela, Sí. Ivana también estuvo ahí presente en esa movida que fue muy importante porque fue la primera vez que se veía no tantas travestis juntas, porque esa es la realidad, no podíamos entrar a la universidad, ¿no? Es como, era muy arriesgado para nuestras cuerpas entrar a la universidad en ese contexto. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, acá estamos, loca, los mandemos. Y ahí recuerdo, tengo la memoria, una fotografía de memoria, digamos, ahí de Daniel presentándonos a Candela y a mí, Candelaria, en ese momento, Candelaria nos presentaste ahí, y desde ahí... Las hago subir al escenario siempre. Y desde ahí para adelante, me parece que se fueron como construyendo cosas, ¿no? Pero me quedo esto con lo que decía Ivana, ¿no? ¿Qué falta aún o qué necesitamos aún para que estas cuestiones se puedan empezar a concretar? A mí lo personal hay momentos que ya me generan como todo el tiempo hablar de estas cuestiones y qué estamos avanzando. ¿Cuál es el avance en concreto, en la práctica, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las compañeras y compañeros que hoy están trabajando en la universidad? Conocemos, que yo también lo nombraba muchísimo, que esta semana ha sido, por suerte, una locura el radio y qué sé yo, me sentí Susana Jiménez a la mitad, ¿no? Porque tengo un solo mechón rubio nada más, no estoy en la cabeza. Y contaba esto, ¿no? Que la experiencia más concreta y más real tiene que ver con la de Ivana, ¿no? Que es la primera trabajadora de nuestra universidad. Pero Ivana, como bien contaba desde los 90 para acá, esa voluntad que estuvo ahí, digamos, fue arrebatada, fue construida, fue ahí, digamos, poniendo la cuerpa. Entonces, si nosotros seguimos de esta manera, poniendo la cuerpa, ¿cuál del otro lado? Porque esta es una ida y vuelta con un otro, ¿no? No somos solamente nosotras con que nosotros solos, porque nosotros no tenemos cierto poder como tienen otros espacios, ¿no? Y acá me parece que es necesario también hablar de cuáles son los poderes, ¿no? ¿Quién tiene poder de decidir, ¿no? Y en eso del poder decidir, me parece que ahí es importante empezar a, de alguna manera, torcer esta voluntad, digamos, ¿no? Es como, quedamos como, bueno, sí está la ley, está esto, está el otro, la ESI, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? ¿Y qué más, compa? Porque si no es como, me genera como mucha repitencia de seguir construyendo y seguir hablando con un montón de personas y a su vez digo, bueno, ¿dónde están las compañeras? ¿Dónde está Tehuel? O sea, Tehuel fue a buscar laburo y no se sabe más nada hace un montón de meses. O sea, la historia de Tehuel no es la primera. Hay un montón de historias repetidas de la misma manera. Un montón de... O sea, nadie habla, por ejemplo, de tráfico de personas trans. Nadie habla de las compañeras que mueren solas en los hospitales. Entonces, a mí me parece que es fundamental estos espacios porque son interpelantes. Yo de esta manera estoy interpelando y lo reconozco y me hago cargo de esa interpelación, digamos, pero me parece necesaria la posibilidad de interpelar, ¿no? Yo había como anotado un par de cosas, digamos, ¿no? Y sentía como, siempre anoto lo mismo en estos encuentros, es como que me da la sensación de que pedimos siempre lo mismo y que no es tan complejo, no me parece una situación compleja, me parece que tiene que ver con un poco de empatía, si se quiere, y me animo a decir esa palabra, un poco de empatía hacia nuestro colectivo, ¿no?
hay un terreno súper abonado, creo que lo hemos visto en todo lo que tiene que ver con el proceso de la ley de cupo laboral trans, hay un terreno súper abonado, ¿no? En esto de hablar de reparación, de hacerse cargo, ¿no? Estos poderes haciéndose cargo de que no han, nos han discriminado históricamente, nos han violentado históricamente, ¿no? No es una cosa que de ahora, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo, como siempre, a mi conclusión, sí, con reconocer cómo avanzamos, porque me parece que en este contexto 2021, pandémico, donde el año pasado nos desvivíamos las organizaciones, los activistas, para conseguir un paquete de arroz para que coman muchas compañeras y compañeros, eh, y teniendo leyes, un montón de leyes, digamos, seguimos sosteniendo que somos humanos y humanas, ¿no? Seguimos diciendo que las personas trans, el colectivo travestis, tienen derechos humanos. A esta altura de nuestra vida, seguimos sosteniendo y diciendo que somos humanos y humanas. No somos una especie rara de que tenemos 3 brazos. No sé si me explico, pero me parece que tiene que ver un poco con hacernos cargo de que también somos parte de una sociedad. Entre tantas entrevistas y charlas y historias compartidas y fasos compartidos con Ivana, Ivana me enseñó una cosa muy importante, y perdón que te cite Ivana, tía, yo digo tía de cariño, eh, nosotros también pagamos el IVA, nosotros también pagamos los impuestos, nosotros también pagamos un montón también somos parte de un Estado, ¿no? Como nos hacemos cargo también de lo que nos corresponde como sociedad, digamos, pero no tenemos derecho a ciudadanía, por ejemplo. No tenemos otros, seguimos peleando por nuestros derechos humanos. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con hacernos cargo también de esto, de cuán difícil, entre comillas, está siendo que esta voluntad sea generada, sea una cuestión concreta, ¿no? Porque sea plasmada, sea firmada, ¿no? Una claramente, cuestión de una porque lo que no firma. está escrito, lo que no se dice, no existe. Si no está escrito, si no hay una cosa, digo, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista, colonialista, patriarcal, etcétera, digamos, y en el mismo juego seguimos jugando, y para seguir jugando en este juego, que pareciera ser los juegos del hambre últimamente, son necesarias que esté escrito, que esté establecido y que se reglamente y que se efectivice, porque si no, seguimos encontrándonos el mes de noviembre, el mes de la diversidad, ahí nos convocan, pero después hay 11 meses donde también existimos. ¿Se entiende? Como me parece que es importante eso, digamos. En cuanto a la universidad, digamos, de hecho, recordar que la universidad en su contexto particular, en el 2011, fue la primera universidad en aprobar la ley de identidad de género, cuando ni siquiera en la nación, digamos, en nuestro país, aún estaba aprobada. Entonces, queremos limpiar y borrar con el codo un montón de cosas, digamos, cuando ya hay una trayectoria, digamos. Nos quieren dejar contentos y contentas y contentes con que nos puedan identificar como me llamo, soy Luz, soy Tiago, soy Ivana, pero a su vez, Tiago, Ivana y Luz necesitan otras cosas, como un montón de otros compañeros y compañeras, ¿no? Recién Ivana decía, sí, tengo trabajo, pero precarizado. Tiago decía, sí, tengo una beca, pero también es precarizado. Entonces, ¿qué vamos a seguir construyendo? Yo me pregunto eso, me interpela un montón los espacios cuando me da la sensación de que nos escuchamos, pero no está sucediendo la movilidad que necesitamos que suceda, ¿no? El año Sí, pasado una compañera de Santiago del Estero murió de COVID sola, terriblemente sola, digamos, 35 años, un año más que yo, digamos. Y qué distinto hubiese sido si esta compañera hubiese tenido un trabajo, ¿no? Que es, como decía Tiago recién hace un rato, organizador de nuestra vida, porque nos seguimos moviendo en un sistema capitalista. Si yo tengo plata, puedo comprarme algo, digamos, me parece que esa lógica no hace falta tanto explicarla, digamos, pero
lo material es fundamental, una obra social es fundamental, digamos, ¿no? De la universidad salen todos los formadores, ahí cierro con esto, pero de nuestra universidad salen los formadores, pero ¿qué tipo de formadores están saliendo, no? En su momento, además de la ley o la intencionalidad del cupo laboral, en su momento en la universidad también se pensaron cátedras en las facultades de ciencias médicas, ¿no? Quienes nos inyectan, nos dan la medicación, porque es un deseo nuestro, digamos, pero terminábamos siendo o conejitos de indias o terminaba siendo, ya está, digamos, fue un seminario de tres meses y el resto, yo no sé si ahora en la Facultad de Ciencias Químicas hablan de nosotros y nosotras. Y para cerrar, me gustaría decir una última cosa que me parece necesaria, digamos, que todas las travestis, todos los compañeros trans que están muertos, que los mataron, que los mató el capitalismo, el machismo, eh, nos enseñaron un montón de cosas, ¿no? La ley de género, la ley cupo, Diana, Zacayán, Luana. Todas esas construcciones fueron para que en un presente, si se quiere, y en un futuro no tan lejano, perdón, y pasa justo un camión divino por atrás de casa, eh, es para que hoy y un futuro la juventud de las niñeces trans vivan un poco más libre. Todo esto tiene que ver también con eso, con la construcción de un futuro un poco mucho mejor que el que tuvimos muchas y muchos de nosotros. Así que bueno, no más que eso, digamos. Gracias, Luz. No, yo creo que dijiste algo muy importante, que el tema del poder, ¿no? Bueno, ¿quién tiene el poder? Tendríamos que ver, bueno, ¿quién tiene el poder? ¿Quién decide acá en la universidad? ¿Quién genera los puestos de trabajo? ¿Quién generaría los puestos de trabajo? ¿Cómo se generarían? No necesitamos 10 años para estar pensándolo. Tendría que ser una decisión mucho más rápida, ¿no? Esta cuestión de la voluntad, este tema, habría como que ponerse de acuerdo en un punto. Una cuestión política también, ¿no? También desde ciertos lados es como medio esquizofrénico, porque desde ciertos lados es como muy simple. Bueno, firmen, habiliten, generen los puestos. Están dadas las condiciones, digamos, nuestra universidad tiene el presupuesto de la provincia de Córdoba, después viene el de la municipalidad y después viene el de la universidad. O sea, se mueve un volumen importante de presupuesto como para generar unos puestos de trabajo casi precarizados. Porque también les docentes, les cuento, no se crean que todos estamos en blanco y todos estamos bárbaros. Hay mucho trabajo precarizado en la Universidad de Córdoba. Leti, te vi que vas a hablar, o alguien quiere levantar la mano. Obvio, Dani, que hay mucho trabajo precarizado y eso nosotros entendemos que hay muchos compañeros dentro de la clase trabajadora que están con trabajo precarizado, pero pertenecen y tienen el título de trabajadores y nosotras y nosotros queremos ostentar también ese título para poder ser trabajadores. Porque Sí, nosotros estamos supuesto. precarizados, somos los precarizados de los precarizados. La población trans y travesti ni siquiera llegamos a ser indigentes. Como yo decía cuando las conocí, siempre había algo peor y eran ustedes. Sí, y lo seguimos haciendo. Raúl Reynoso dice que piensa, que el poder en la UNC lo tiene el personal jurídico, que debe ser el que aplique la ley. Bien. Fidel, levantaste la mano. Adelante. Habilitar el micrófono. Hola, sí, gracias. Buenas tardes. Nada, yo quería preguntar por un elemento que me parece que es muy importante también para entender como el impasse que sufren las luchas en Córdoba, sobre todo las luchas por la igualdad de género, las luchas de lo que podríamos llamar sexogenéricas, que tiene que ver con elementos como singulares del contexto político cordobés, ¿no? Porque si pensamos, en Córdoba no hay ni a nivel municipal ni a nivel provincial una ley o una ordenanza de cupo, ni siquiera hay un proyecto que esté por salir,
Y bueno, y todo lo que ha sido la política social tampoco ha tenido una perspectiva de género, o sea, es realmente un contexto muy, muy difícil, me parece. Y bueno, entonces la pregunta era un poco cómo entendían que incidía eso, digamos, en esta lucha en particular, sobre todo, bueno, si se compara con, bueno, esos marcos legales que sí están a nivel nacional, digamos, ya desde hace varios años. La pregunta era eso, digamos, un poco ver si podíamos analizar el contexto político local, digamos, que me parece que incide mucho en el devenir de las luchas. Gracias. No sé, tal vez Tiago la tenga más clara ese panorama, o Leticia. Ahí la tía levantó la mano. Yo voy a dar mi opinión sobre cuál es el problema que tenemos en Córdoba. En Córdoba tenemos un gobierno provincial que hace años que viene promocionando a través de los PPP la precarización laboral. Es un gobierno que apunta a la precarización laboral. Con la población trans y travesti hay un gran problema porque nosotros sabemos, aquellos que hemos tenido reuniones con las diferentes autoridades durante muchísimos años para poder implementar diferentes cupos dentro del marco provincial o municipal, hemos obtenido un rotundo no, tanto en su momento de la municipalidad cuando estaba el radicalismo o el PRO, como del marco provincial. No va a haber cupo. Lo que hay son planes sociales que los disfrazan de trabajo. Y un plan social es un plan social, no es trabajo. Obviamente que lo que hacen desde los diferentes sectores, tanto provincial como municipal, absorben la necesidad de las compañeras, porque en la mayoría son mujeres trans y travestis, y ¿qué hacen? Con este plan social las absorben, le hacen creer que es un trabajo, y las compañeras se quedan con eso. Las mantienen en un limbo. Entonces nos cuesta muchísimo poder, por lo menos las organizaciones o aquellos que estamos, poder implementar. Tiago ha presentado proyectos, hemos presentado proyectos a nivel municipal y provincial. Años anteriores lo he presentado yo, actualmente ha presentado Tiago, que ahora va a contar él. Pero en Córdoba tenemos desde los gobiernos, en este caso provincial y municipal, eso, no hay voluntad política para implementar ni la ley ni el cupo. Y nos lo han dicho en la cara. Simplemente lo que hay son planes sociales disfrazados de trabajo. Gracias, Ivana. Luz, tenías. En relación a eso que dice Ivana, me gustaría aportar que el problema, creo yo, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, digamos, es obviamente que el poder, digamos, pero también quién interpreta la demanda, ¿no? ¿Quién interpreta esa demanda? Claramente la derecha, el patriarcado son quienes interpretan la demanda, ¿no? Porque si fuese un gobierno en el cual pudiera generar tuviese otras ideologías de hecho, digamos, otras maneras de pensar, ¿no? No sé, me animo a decir desde el feminismo, si se quiere, digamos, que también el feminismo tiene sus particularidades, no estaríamos hablando de que Córdoba es una cuestión cerrada a la cuestión laboral, ¿no? Y en esta interpretación de las necesidades y la demanda de nuestro colectivo, la van a entender como una cuestión no prioritaria, ¿no? Esto que decía Ivana, los planes sociales terminan siendo planes sociales que es una cuestión de política pública, digamos, pero termina quedándose en esa cuestión, ¿no? En esta cuestión de que es esto reducido, son 4 meses o un año y ya no más, ¿no? Y ahí es donde creo yo que juega muchísimo, digamos, la cuestión de jugar con las necesidades, ¿no? Jugar con las necesidades porque la compañera o el compañero, digamos, al no tener un ingreso, una tarjeta. A ver, veamos también la cuestión simbólica, ¿no? Esto de tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, que pueda ir al cajero, me puedo manejarme con autonomía, es también una cuestión que suma, digamos. Suma, digamos, a que una compañera dice, bueno,
de repente sé que por mes tengo esta cantidad de dinero y cuento con esto porque es la manera que tengo también de sobrevivir, pero no por ello deja de hacer el trabajo sexual, por más que no se entiende. Hay otras maneras, digamos, de donde también Córdoba particularmente mira no solamente el colectivo, sino me parece que, y van a decir una cuestión muy importante ahí, digamos que el gobierno de Córdoba es el primer organismo precarizador de todas las personas. Se entiende como me parece que en la misma fila de personas precarizadas, no estamos solamente nosotros, también están los pibes de los sectores populares, las mujeres, ¿se entiende? Me parece que hoy el eslogan Corras con ella, y no sé si hay alguien de esa línea, y lo siento, pero vivo en un país democrático y puedo opinar lo que quiero, Corras con ella, digamos, votar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, entonces votan en contra de los derechos. Entonces me parece que es importante pensar que hoy la Universidad Nacional de Córdoba, y celebro que esté también Santiago Orsi ahí como representante del CDR, sin mal no entiendo, que son espacios donde realmente son espacios para evitar, porque sabemos que desde esos lugares se pueden construir, ¿no? En Córdoba no se puede construir, compañeros y compañeras, porque el gobierno que tenemos hace más de 20 años sigue teniendo la misma lógica, precarizar a las personas. Gracias. Tiago, tenías la palabra ahora. Sí, gracias, Dani. Bueno, yo comparto todo lo que dijeron Luz e Ivana. Me parece que por ahí el panorama político es muy complicado porque vivimos en una provincia que es como el epicentro de la derecha recalcitrante más tradicional y más reaccionaria, que sale a la calle con banderas del Patriarcado Unido Argentino y que recoge amparos para no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y le da un montón de aire y que no tiene, digo, pensemos por ejemplo en la legislatura provincial, cuáles son las representaciones políticas que tienen espacios ahí para tomar decisiones o para votar, cuál es la correlación de fuerzas en esos espacios, cuáles son las fuerzas que tienen más asidero en esta provincia, ¿no? Digo, ahí hay dos espacios que tienen representación mayoritariamente. Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, que son los espacios que o no han votado, o se han abstenido, o no han participado, o no han propuesto, o no han trabajado en pos de la diversidad sexual, nunca. Nunca. Mucho menos en materia de derechos, por ahí está bueno hacer ese reconocimiento. Digo, hay una cuestión de las legislaciones nacionales que viene dando pasos agigantados y que sirve, pero después los gobiernos provinciales, si no adhieren, es muy difícil construir políticamente en materia de derechos sin esa adhesión. Y lo que pasa en la provincia de Córdoba me parece que es que tratan de contener algunas situaciones con un esquema de alianza extraño en la provincia, donde bajan algunos planes, como bien decía Ivana, y contratan, por ejemplo, a un pibe de la Casa de Varones Trans y no binarias y familias, y le pagan 9.000 pesos por mes para limpiar la costanera de 9 de la mañana a 9 de la noche. Digo, esos son los tipos de planes de inclusión que piensa este espacio político que tiene el gobierno provincial y municipal. Y que juegan con la necesidad más básica de las personas, que es la necesidad del plato de comida, del alquiler, de la ropa, digo eso. Entonces, a vos te cae la posibilidad de acceder a ese tipo de plan donde te tenés que deslomar, pero es la única forma de entrada de plata que tenés porque en los otros trabajos te discriminan, te excluyen o directamente no te llaman, y entonces no lo podés soltar, y entonces te tienen ahí, juegan con eso, ¿no? Que es un poco el folclore político de Córdoba. Y acá, perdón, Tiago, mira, hay una pregunta, digamos, que dice, Rodrigo dice que sabiendo cuál es esta posición municipal y provincial con respecto al cupo, ¿cuáles creen que serían los pasos que deberíamos seguir adelante, digamos? Para mí hay varias cosas ahí. La Ivana decía recién que bueno, varias veces presentamos proyectos en la legislatura provincial y en el Consejo Municipal, en el Consejo Deliberante. Y los rebotaron cada vez que pudieron.
Y no tenemos, o sea, yo particularmente en lo personal formo parte del Frente de Todes. El Frente de Todes, por ejemplo, no tiene ni una sola banca en ningún lado en la provincia. Entonces, ni siquiera tenemos una banca que pueda llevar adelante esos procesos. Y otra problemática acá en Córdoba, me parece, que es que no hay muchos sujetos de la política, funcionarios o legisladores, que tengan la voluntad política de acompañar estos procesos. Entonces somos muy poquites en la estructura enorme de la burocracia legislativa para llevar adelante estos procesos. Acá en Córdoba, la tía lo decía muy bien, la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans se cocinó en el patio de ella hace muchos años y la llevamos al Congreso porque hubo una legisladora con la voluntad política de llevarlo al Congreso. Y que se vote y trabajarlo y presionar y operar para que eso salga o salga. Y construir los consensos y las mayorías para que eso salga o salga. Pero salió de Córdoba y salió de la casa de la tía y salió del activismo de muchos compañeros de acá que después se multiplicó en otros lugares. Pero tuvo que haber alguien con poder que tomara eso y lo llevara a los lugares donde esas cuestiones se discuten y se votan y se convierten en ley. En el gobierno provincial no tenemos, no tenemos gente, no tenemos legisladores y legisladoras que lo hagan. Entonces creo que una de las cuestiones que hay que hacer es, como dice Luz, hay que votar mejor, hay que construir acceso a los esquemas parlamentarios para tener lugares donde podamos votar, presentar, presionar, tejer redes, tejer consensos, tejer mayorías y empezar a transformar de la misma manera que lo estamos haciendo a nivel nacional, la provincia de Córdoba, que se ha quedado muy atrás en materia de derechos para la comunidad de la diversidad sexual, pero muy atrás. Digo, es una provincia donde todavía siguen reprimiendo a personas travestis y trans por marchar en la calle. Digo, una provincia que está muy lejos de tener una formación crítica en educación sexual integral, porque es una provincia que ampara muchísimo las cuestiones morales de la religión y todas las cuestiones que ya sabemos, y que, digo, en los espacios formales de la política no podemos torcer porque no tenemos representantes. Entonces, me parece que también una opción es ir a disputar los esquemas políticos para construir poder y representación y habitar esos espacios políticos a los que también tenemos derecho, porque tenemos derecho a la representación y a formar parte de los espacios de toma de decisión. Digo eso en términos estructurales, porque en términos de militancia sí tenemos construcción. Córdoba es una de las provincias con más fortaleza en el activismo LGTBIQ+ del país, históricamente. O sea, lo contaba la tía hace un rato con la historia de cómo se formó Apodo, y cómo empezó todo acá, y es algo que no cesa. Entonces, digo, desde ese lado tratamos de cubrir todos los frentes y no dejamos de presionar nunca, que es lo que hacemos en la universidad también. El problema es acceder a los espacios de poder, y es la discusión que se está viniendo ahora con el pedido de representación de personas travestis y trans en las listas para lo que sea y en donde sea. Más que eso, en este momento o al corto plazo, no veo otras posibilidades, más allá de quizás intentar dialogar y tratar de construir consensos y acercamientos con gente que sí tenga poder y que pueda llevar adelante los proyectos y las demandas que nosotros podemos poner a circular ahí. Pero bueno, es una provincia con un panorama no muy alentador para nosotros ahora en materia de legislación. Hay que ver en adelante qué estrategias darnos para llegar a esos lugares. Gracias, Tiago. Tiene la palabra Eugenio Talbot Wright. Bueno, saludo de nuevo a todos, todas, todes. Siempre me emociona también escuchar a Ivana, porque aparte de que conocerla hace muchos años, la claridad siempre para mí es justa, es la exacta, y es la histórica, ¿no? Acá lo importante es rescatar nuestra historia como población travesti trans, es sumamente importante porque habla y retrata, ¿no?, el presente. Yo creo que la Universidad Nacional de Córdoba ha tenido un rol importantísimo y Córdoba ha sido la Córdoba del cordobazo y la Córdoba del navarrazo, ¿no? Y la Universidad Nacional de Córdoba no se puede despegar de ese contexto político tampoco. Yo recuerdo en mi casa se hablaba muchísimo de la universidad porque mi abuela fue hermana de uno de los reformistas del 18, fue la primera mujer en ejercer la endodoncia, fue odontóloga, fue la primera mujer en ejercer la endodoncia y fue la creadora de las cátedras B en odontología, que eran para los trabajadores y las trabajadoras, pensada
para que pudieran acceder a la universidad los trabajadores y las trabajadoras. Mi abuela, por supuesto, fue cesanteada en el año 1975 en el gobierno de Isabel Perón y López Rega. Mi viejo, que formó parte de la militancia estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, junto con mi madre, junto con muchas de mi familia, son hoy personas que están desaparecidas, que pasaron por los grandes centros clandestinos de concentración y que fueron asesinados, y que empezaron su militancia acá, en la Universidad Nacional de Córdoba, que tuvieron su origen acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo recuerdo la primera vez que caí en cana, que fue a los 15 años, ¿no? Mi abuela, que ya tenía un pañuelo blanco porque salía en secreto a Buenos Aires con el cartel de mi viejo a pedir información sobre el paradero de mi viejo para saber si estaba vivo o muerto, ¿no? Nunca lo supo porque se murió antes del juicio de la causa ESMA. Mi abuela soñaba con que su nieto trans pudiese habitar la universidad. Y la realidad es que mi abuela tuvo que salir con un pañuelo blanco la primera vez a pedir que me sacaran de la cana junto con las compañeras travestis, ¿no? Ahí empezó la historia de nuevo. Y yo entendí que mi destino era exactamente el mismo que mis viejos, exactamente el mismo. Y acá veo las continuidades de la historia, ¿no? También se nos ha negado la historia de nuestro propio colectivo y la historia de nuestra propia memoria, ¿no? Y la universidad también ha usurpado eso. Ha usurpado porque ha escrito la memoria de la población travesti trans. Hasta eso ha hecho, ¿no? Y a la hora de tener que contar estas cosas, bueno, me viene a la cabeza esto, ¿no? De que mi abuela se murió viendo como a mí no me dejaban inscribirme, y vuelvo a tomar las palabras de Luz, no me dejaban inscribirme en medicina, y me forman una causa en medicina. Me forman una causa en el año 90, cuando me inscribo acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y mi abuela soñaba con tener no un nieto universitario, un nieto revolucionario, porque consideraba que la universidad era un espacio revolucionario. Y la universidad se comportó como el espacio más reaccionario para nosotros y nosotras, ¿no? Dejándonos de lado. Y se sigue comportando como el mismo espacio en muchos lugares. Y acá a mí me resulta complejo tener que mantener silencios y no poder decir con todas las letras quiénes son los responsables de que estas prácticas se sigan manteniendo, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido una gran quinta dentro de la universidad, una quintita muy, muy valiosa en la universidad, que han sido las áreas de género y diversidad. Esa quintita que se formó en muchos espacios, y la única que valido es aquella en donde está Ivana, porque las demás áreas de género y diversidades negaron la posibilidad de que entraran personas travestis trans a habitarlas. Y una vez me dijo un profesor de la universidad, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que la universidad no era un lugar para habitar, era un lugar de tránsito. No, la historia de mi familia dice que la universidad es un lugar para habitar. Es un lugar para habitar, ¿no? Y no voy a repetir las palabras de Loana, que cuando vienen muchas travestis la universidad cambia. No voy a repetir esas palabras porque ya las conocemos. Creo que el mundo va a cambiar, ¿sí? Cuando nosotros y nosotras estemos presentes en los espacios y podamos compartir nuestras humanidades. Si no, siguen siendo espacios en donde otros y otras hablan en nombre de nosotros y de nosotras, eternamente, ¿sí? Eternamente esta universidad ha negado otros conocimientos y otros saberes, que son los saberes de aquellos que estas estructuras han marginalizado sistemáticamente, ¿no? Han negado nuestra historia como colectivo por la lucha en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Ha levantado las banderas de la defensa de las madres, de las abuelas, de los desaparecidos y las desaparecidas de la universidad, y nunca se ha contado qué pasó con la población trans y travesti durante la década del 60, del 70, del 80, del 90, en donde sistemáticamente se violaron derechos humanos, y también dentro de la universidad, porque dentro de la universidad también se aplicaba el artículo 19 del Código de Falta, ¿no? Entonces tenemos que hablar con todas las letras.
¿Qué hace el área de qué hace el área de políticas en donde se puede denunciar la violencia de género en la universidad? ¿Dónde están las compañeras trans? ¿Dónde están los compañeros trans? ¿Dónde están las compañeras travestis y los compañeros travestis para recibir esas denuncias? ¿Por qué no se los toma? ¿No? Y ya no hablo del cupo laboral, ya hablo de derechos humanos básicos que sobrepasan el cupo laboral. ¿Cómo vamos a implementar políticas de género cuando los espacios de género siguen siendo quintas particulares en donde se gestan y se van articulando espacios de poder y no se los quiere compartir con una población fundamental que es la población trans y travesti, a la cual se la nombra y se la cita, pero nunca jamás se la pone en el espacio que debe tener dentro de esas áreas, ¿no? Y acá me guardo, pero me acaban a mí, por ejemplo, ¿sí? Yo tenía un programa en Radio Universidad, me acaban de sacar de la radio diciéndome que no me contratan más de la radio porque nombré a alguien que está en el área del CIPREN, que tendría que luchar por el cupo laboral y no está haciendo absolutamente nada, por ejemplo, en Radio Universidad. Alguien que está a cargo del área de género en la facultad y que cuando yo dije, ¿por qué no estábamos nosotros, las personas trans y travestis, hablando sobre comunicación? La respuesta fue, lo facho, lo trans no quita lo facho. No sé qué respuesta es esa, pero esas personas siguen estando a cargo de las áreas de género y diversidad de la facultad X. No me quiero comer, desgraciadamente hasta trabajan con el miedo, no me quiero comer un juicio, ¿no? ¿Qué pasa con el área de políticas que se implementan para denunciar las violencias institucionales en la Universidad Nacional de Córdoba? Yo cuando me fui a hacerme atender por una caries en las Pasos, me hicieron desnudar. ¿Sí? Me hicieron desnudar para poder atenderme. Porque tenían que ver qué tipo de cirugías yo había tenido, porque dije, me hicieron a mí una metoidioplastia y lo que me hicieron hacer es desnudarme para ver qué tipo de anestesia yo podía recibir, ¿no? Entonces, todo esto sucede dentro de la universidad y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie, no lo saben las áreas de género. Yo tengo 50 años, yo ya tengo 50 años. ¿Sí? Si esto le pasa a una piba de 17, 18 que recién entra, a un pibe de 17, 18, ¿qué hace? ¿Sigue en la universidad o la deja? ¿Qué hace? ¿A quién va? ¿A Analía Barrio Nuevo a preguntarle qué puedo hacer? ¿O a una compañera trans y travesti? Que no está, que no existe. Entonces, ¿dónde encontramos esas alianzas que deben también pensarse como alianzas para que pueda permanecer la población trans y travesti dentro de la universidad? Entonces hay una sociedad que también impone las reglas de la inclusión en los espacios. Y va a imponer las reglas de la inclusión laboral también, ¿no? Y también ahí está mi miedo. Yo peleé muchísimo por seguir en la universidad y no pude porque nunca tuve trabajo. Nunca tuve trabajo es también un error que cometemos las personas trans y travestis al hablar. Hemos tenido siempre trabajo. Las personas que más sabemos sobre trabajo somos las personas trans y travestis, porque hemos sabido de cualquier forma rebuscarnos para seguir vivos, ¿no? Cuando hemos podido, de cualquier forma. Lo que no hemos tenido es un trabajo en blanco, un trabajo legítimo, un trabajo reconocido, como decía Ivana, ¿no? Aunque sea en estado de precarización, pero reconocido, no lo hemos tenido. Pero trabajo hemos trabajado siempre. Sabemos del mundo del trabajo más que cualquiera. Porque si hemos llegado a esta edad es porque nos hemos sabido defender en la vida, ¿no? Pero, ¿en alianza con quién? ¿En alianza entre quiénes? Y creo que en alianza con algunos espacios no. Por lo menos ha habido alianzas en la universidad, alianzas que posibilitaran estas oportunidades a la población trans y travesti. Yo en lo personal les digo que no, que yo me anoté en medicina y tuve que dejar porque me judicializaron, que me anoté en biología y tuve que dejar porque no tenía ropa para
ponerme y seguir cursando. Tuve que dejar comunicación porque no podía seguir laburando. No podía seguir laburando. Hoy tengo un laburo gracias a otras instancias, ¿no? Pero sí me hubiese gustado cumplir un sueño revolucionario. Un sueño revolucionario de mi abuela, que fue una madre de Plaza de Mayo. ¿Sí? El tener un hijo, un nieto travesti, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, peleando por más derechos, ¿no? Como lo hizo su hijo. Eugenio, ahí tenemos 2 manos levantadas más. Nos gustaría también escucharlas para poder ir cerrando, porque Perfecto. ya son las 7:30. Dale, te agradezco. Gracias, Eugenio. Andrea, ¿no? Sí, Andrea estaba. Bueno, antes que nada quería, bueno, agradecerles por el tiempo que nos están dedicando, por las palabras. La verdad que es un aprendizaje para mí esta charla. Y un poco retomando la pregunta inicial de Fide, ¿no? Esto y escuchando las respuestas, ¿no? El diagnóstico un poco de esta Córdoba en la que estamos viviendo, esta Córdoba conservadora, pero también esta, como decía Eugenio, ¿no? Esta Córdoba de las luchas. A mí me interesaría como pensar un poco qué podemos hacer desde el gremio, ¿no? Desde este espacio puntualmente. En mi caso yo soy delegada gremial de la Facultad de Ciencias Sociales, desde el gremio para impulsar esta ley de cupo que, como decía Tiago, ¿no? Se ha discutido mucho y se ha aprobado, reglamentado en otras universidades. Por lo general ha sido más para el claustro no docente, pero no para el docente, que es un poco, bueno, nuestro gremio nos compete justamente para hablar e impulsar un cupo laboral en el claustro docente. Entonces, me gustaría a ver esto, ¿no? En la posibilidad de acompañar, apoyar, sostener, instalar la discusión, el debate entre compañeros docentes para que realmente se involucren en un cupo, en un cupo, y que esta Córdoba reaccionaria que también está dentro de la universidad, porque lo que contaba Tiago de haber presentado proyectos, ¿no? Sucesivamente y que no son tratados, ¿no? Lo que también hablaba en relación a lo que pasó con los datos, el digesto, ¿no? Lo que contaba recién Eugenio, ¿no? Una universidad que también es violenta, ¿no? Les violenta. Entonces, ¿cómo generar esa empatía, ¿no? ¿Cómo generar esa empatía de la que hablaba Luz para poder acompañar e impulsar esto desde nuestro espacio, que es el gremio, ¿no? Eso me gustaría, si tienen alguna punta, una línea, algo como para también hacerlo colectivo y socializarlo con otros compañeros que no están acá, y que creo que es necesario que podamos empezar a discutirlos, ¿no? Eso, yo siento que es urgente, sobre todo escuchando los relatos, y entonces, bueno, eso, quería saber si me pueden orientar un poco. Tal cual, Andrea, gracias. Sí, ese es el punto, Andrea. Para eso estamos acá, digamos. Santiago Orsi, por favor, dele nomás. Estaba la queca antes, perdón, quería decir ¿Estaba una la cosa. Queca? ¿Estás Queca por ahí? Vi que... Sí, no, pero era para decir algo muy cortito, ¿no? Capaz que desde nuestra experiencia como activistas de la campaña por el derecho al aborto, y hoy con una alegría inmensa porque, como siempre, el Portal de Belén, en la voz de García Elorrio, había presentado un amparo contra la ley de IBE, y hoy el TCJ no le dio lugar. Pero eso no es porque el TCJ sea progresista, sino por el trabajo inmenso que fuimos haciendo desde los inicios de la campaña, ¿no? Al principio, que nadie nos daba bolilla, que bueno, yo creo que los derechos sexuales, y en eso el reconocimiento y el trabajo a las personas trans, son muy difíciles de lograr, ¿no? Pero no claudicamos, somos
persistentes, consistentes, avanzamos y vamos tejiendo redes. Yo creo que eso es lo más importante, esta posibilidad de tejer redes y no descartar a nadie en esas redes, ¿sí? Tenemos un espacio de género, lo sumamos y así vamos avanzando. Una de las, digamos, de los aciertos de la campaña es no dejar a nadie fuera. Trabajamos con todes, aunque a veces no nos gustaban mucho las posiciones de esos todes, ¿no? Pero lo logramos así. Y por eso ahora podemos acceder a un derecho, aún disputándolo, porque no es fácil, pero ahí seguimos. Y bueno, yo creo que esa es la lucha, las luchas feministas, el feminismo popular, es de esa forma, trabajando y no claudicando nunca, y de a poquito vamos logrando lo que queremos lograr. Eso era solamente lo que quería decir. Muchas gracias, Keka. Santiago, te escuchamos. Tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. decía buenas noches y agradecer porque de estos encuentros sigo aprendiendo. Olivana, una gran maestra, también se me ha retado, me ha enseñado. Y quería justamente cuando preguntamos qué tenemos que hacer las personas que estamos ahí en los lugares de los espacios públicos, es abrir el espacio de diálogo, pero más que nada abrir el espacio de escucha. Yo soy una persona que le gusta hablar mucho y que aprendí que en estas instancias callar un poco y escuchar las voces de las personas que realmente tienen las necesidades. Ahí Eugenio en un momento mencionó, ¿quién sabe, quién conoce esta realidad? Y no, la mayoría de las personas que estábamos dentro del Estado, que estamos dentro del Estado, no conocíamos o no conocemos esta realidad. Entonces me parece que hay que empezar a construir espacios de diálogo en donde las personas del colectivo travesti trans puedan expresar, pedir, hablar de la ley, ver cuáles son los artículos que esta ley tiene, leerlos, interpretarlos, porque la ley tiene muchos artículos que vienen a responder a todos los convenios internacionales sobre los derechos humanos, sobre los principios de Yogyakarta. Ahí está el artículo 6, el artículo 7, que va a hablar y va a marcar fuertemente por qué hay un artículo que habla de la no terminación escolar o hay un artículo que habla de la no discriminación porque las personas travesti trans estuvieron detenidas. Entonces me parece que hay que buscar esos espacios donde el colectivo pueda hablar. Yo usaba una palabra sensibilizar, que creo que no, porque el que no se sensibiliza nunca, sino educar, ¿bien? Y poner y seguir poniendo en estos espacios este debate. Y cómo facilitándole a las personas del colectivo LGTBIQ que vienen luchando hace tantos años ese acceso a ese diálogo y a esa demanda. Me parece que eso sería, ¿no?, como lo más importante. Yo aprendí muchísimo, primero laburando en el año 99, me invitaron a dar un curso de dulce y conserva a un grupo de chicas travesti trans, y yo creí que le iba a enseñar algo y terminé aprendiendo muchísimo más, de hecho hasta de hacer dulce, que era lo que iba a dar. Ahí me di cuenta que capacitación tenía, lo que no tenían eran certificados que decían que estaban con ese conocimiento. Después aprendí del todo, fui a pensiones y ahí también me tuve que golpear y me tuvieron que enseñar las chicas a escuchar. Y hoy, y voy a cortar porque hablo mucho, me parece que el secreto sigue siendo eso, dar los espacios para escuchar a las chicas y a los chiques del colectivo travestis trans, que son quienes nos van a enseñar y nos van a indicar el camino de cómo avanzar. Gracias. Gracias por seguir enseñándonos. Gracias, Santiago. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, algún comentario? Ivana levantó la Ivana, mano. dele. Sí. No, yo decía que sí, yo creo que siempre digo que para construir tenemos que incluir. Nosotras venimos históricamente hablando, sensibilizando, dando charla y siempre tratando de que nos escuchen. Porque eso es lo que nos ha pasado históricamente, no nos han escuchado. Generalmente hemos tenido que levantar la voz. En el caso mío soy una de las personas que tengo un tono bastante imperativo, pero con ese tonito me pude hacer escuchar. No es cómodo, pero bueno, fue de la única manera. Pero nosotros, aparte de que nos escuchen, también queremos
participar, queremos ocupar espacios, porque no queremos seguir siendo los conejitos hablando, sensibilizar. Queremos sensibilizar desde un lugar, desde un espacio. Por ejemplo, un área de género, que lo compartamos entre todas las identidades. Porque acá no se trata de sacar ni nada, simplemente de incluir. Vuelvo a decir, para construir debemos incluir. Y lo que buscamos nosotras, nosotros y nosotres, es poder ocupar espacio para que dentro de esos espacios nosotras podamos empezar a construir acompañada con. Porque si no siempre nos quedamos con que con el discurso tenemos que. ¿Y por qué necesitamos tener un trabajo? Porque somos personas ciudadanas que estamos acéfalas de un derecho que está en la Constitución Nacional. Necesitamos trabajar porque la mayoría de las compañeras se mueren a 40 años producto de un derecho que no podemos ejercer. Entonces es eso. Vuelvo a decir, hay una ley, hay que desglosarla, hay que trabajar sobre los artículos, pero no es complicada. No es complicado, vuelvo a decir, no es complicado darle el derecho que tiene uno a otro que no lo tiene. Vuelvo a decir, sobre los espacios y todo eso, si no estamos no se puede construir, porque siempre nos van a estar poniendo la voz. Y yo hace años que vuelvo diciendo, yo no quiero que me hablen, no quiero que me escriban, no quiero que me interpreten. Yo me llamo Ivana Aguilera, soy una mujer trans y cuando quieran hablar de transexualidad, busquen a una mujer trans travesti, no hablen por nosotros, nosotras y nosotres. Solamente eso. Gracias, Ivana. Tiago, vamos acelerando la ronda que a los 20 se nos finaliza la transmisión. Sí, yo muy cortito nomás con respecto a lo que planteaba Andrea, de qué cosas se pueden tomar para empezar a desarmar algunas cuestiones, entiendo, dentro del claustro docente en particular. A mí me parece que hay algunas claves para pensarlo que por ahí pueden sonar medio básicas o cuestiones que ya hemos escuchado antes, pero que son súper necesarias, por lo menos dentro de los ámbitos académicos, que es por ahí hacer un reconocimiento de privilegios, de cómo funcionan algunas lógicas académicas para llegar a la docencia o a espacios de poder, ¿no? De la meritocracia implícita en las trayectorias académicas, en los reconocimientos académicos, en las exigencias para ser alguien dentro del claustro docente y de cómo se va escalando, y hacer también, un ejercicio de desnaturalizar las formas en las que se construye el saber y en las que se hace circular el saber, de cuáles son las correctas o incorrectas, de qué tanto currículum tenés que tener para estar calificado para dar una clase de una materia en una carrera universitaria. Me parece que, yo entiendo que, por la experiencia que tengo dentro de la universidad, que ese es el ejercicio más complejo, de sentarse con los compañeros docentes y decirles, bueno, está todo bien, yo entiendo que ustedes se merecen estar acá. Hay muchas compañeras travestis y trans que también, y no tienen 10 años de currículum y 3 valijas de papers y congresos hechos, porque no lo pudieron hacer porque no tuvieron los medios. Pero el conocimiento que tienen para impartir desde una clase es tan valioso como el suyo. Y ahí un poco desarmar cómo se construyen las voluntades de poder, ¿no? De escalar en la carrera académica y en la trayectoria. Para mí, eso es lo más complejo, porque hay muchos lugares, pero no son tantos como quisiéramos. Hay mucha más demanda que oferta en el ámbito académico. Y creo que la tarea más difícil es hacer un reconocimiento de por qué yo podría estar ahí y por qué otros también podrían estar ahí y qué tendría de valioso en que haya otros ahí y romper con esa tradición de la escalada meritocrática en cuestiones de recorrido académico. Y esa es una discusión que solo la pueden dar dentro del claustro, porque hay que hacer también un sinceramiento y decir que no es lo mismo que lo plantea una persona que es estudiante o no docente, o una persona totalmente fuera de los ámbitos universitarios, a que lo planteen entre colegas que están disputando y construyendo la carrera académica.
Y me parece que ahí está lo más complejo porque todos quieren llegar y hay una cuestión muy naturalizada de la meritocracia, de la acumulación académica, de la trayectoria y la validación a través de papeles y de posgrados que implican un montón de plata, que hay muchas comunidades que no tienen los recursos para llegar ahí, pero que también es muy valioso, necesario y hasta urgente que estén ahí, circulando esos saberes con la llegada que tienen los docentes. Entonces, por ahí me parece que eso es algo un ejercicio que se puede poner en marcha. Sé que muchos lo vienen haciendo, pero quizás colectivizarlo más y fortalecerlo más para empezar a cambiar las lógicas en las que entendemos que funcionan las estructuras docentes en la universidad. Eso nomás. Tal cual, gracias, Tiago. Muy buena idea la tuya. Estaba Rodrigo, pero creo que se fue, Rodrigo. Sí, saludó ahí por el chat y salió. Bueno, justo. Luz Achával. Bueno, lo último, por ahí un poco, más o menos en la misma línea de Tiago también. Voy a dejar levantar la mano que me sale el cartelito ahí. Con lo que decía Andrea, yo por ahí como me cuesta pensarlo por la propia estructura que tiene la cuestión académica, ¿no? Los docentes, cómo son la estructura de generar los cargos, etc. Me parece que, y esto que decía Daniel en un principio, también hay docentes que están precarizados, ¿no? Cómo poder pensar en eso. A mí me genera como más interpelación la posibilidad de que los docentes también puedan, no sé, acompañar ciertos procesos. Muchas veces los estudiantes trans, y Eugenia dijo algo muy importante ahí, ¿no? Como que lo dejamos pasar, y que me parece un error gravísimo, digamos, dejarlo pasar, que tiene que ver qué sucede con aquellos pibes que ingresan a la universidad y se encuentran con una situación violenta, y lo primero que haces es huir. Porque nuestra vida ha sido eso, compañeros y compañeras. Ha sido huir, digamos, huir de las situaciones violentas, huir de que no te reconozca nada, huir de los pronombres, ¿no? Yo recuerdo una situación súper violenta que pasé en la facultad, y yo soy así como mucho de hablar, de opinar en clase porque me gusta mucho la política, qué sé yo, y me dijeron compañero. Y fue muy violento para mí, muy violento. Entonces veo que desde el gremio capaz pensar espacios de formación para los propios docentes, más allá de que está la Unidad Central de Política de Género y que está la Ley Micaela, pero agregar o pensar una política que sea propia del gremio, digamos, en formación al propio gremio, básicamente a los docentes y a las docentas, a todos, digamos, en que cuando se encuentra una persona trans, lo primero que tenés que hacer no es excluirla ni violentarla, porque le estamos negando el derecho a la educación, un derecho básico que tenemos las personas. Pero esta idea que la estoy pensando y elaborando ahora en este preciso momento, digamos, va a ser vacía si no estamos nosotros ocupando esos espacios, ¿no? Va a ser totalmente nula, no va a ser una situación realmente productiva si no estamos nosotros ocupando ese espacio. La tía Ivana lo acaba de decir. Si queremos hablar a las personas trans, somos nosotras y nosotros quienes tenemos que estar ahí al frente. No puede una persona académica, digamos, y con el respeto, digamos, yo me considero también bastante académica, ¿no? Por mi trayecto, qué sé yo. Pero no podemos estar hablando ahí de personas trans, una persona que no ha sentido, no ha sufrido, y no sigue sufriendo la mirada que tenemos todos los días cuando salimos a comprar el pan. ¿Sí? Entonces me parece importante pensar que desde dentro del gremio, crear, construir cosas y cambiar la hegemonía del conocimiento también es importante, ¿no? Y en eso de cambiar la hegemonía del conocimiento, siempre me llama la atención de que la universidad tiene una cuestión también bastante particular, ¿no? Quienes acceden al conocimiento son clase media alta también, y quienes van a abordar sobre ciertos objetos de intervención son
por ejemplo, en las ciencias sociales muchas veces se aborda a los sectores populares, pero los sectores populares no pueden estar al lado de ese académico, de esa académica, porque si no es como que se invierte esta balanza, no deja de ser, no sé si se entiende el punto, digamos. ¿Sí? Entonces me parece súper importante de empezar a convivir con la realidad, digamos. Nosotros estamos, existimos y vamos a seguir existiendo pese a quien le pese. Pero si queremos pensar en un espacio donde realmente se puedan construir o generar una base para seguir adquiriendo derechos, porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, con este sistema de mierda en el cual vivimos históricamente, capitalista, colonial, patriarcal, y la mejor herramienta que tenemos, lo colectivo y la construcción de derechos. Y en ese sentido me parece que lo importante es esto, como gremio, hacernos cargo de que muchos docentes también nos violentan, nos excluyen. Son quienes primeros, de alguna manera, nos dicen, vos acá en el aula no podés estar. Y no porque te lo diga de esta forma directa, sino porque te dice compañero, sino porque te dice que vos en el informe o en tu trabajo práctico no podés poner el nombre o tu identidad con cual vos te sentís cómodo, cómoda, cómodo. Porque no conocen la ley de identidad de género, porque no tienen las ganas, capaz, o la voluntad, o la posibilidad, o lo que suceda. Pero para que eso suceda tenemos que estar ahí, codo a codo. El feminismo nos vino a mostrar eso, compañeros, también. El feminismo trans, el feminismo ecológico, el feminismo de todas las líneas que podamos encontrar, vino a mostrar eso. Que acá tenemos que construir alianzas. Y las alianzas se construyen con un otro, digamos, con una diferencia. Y acá somos nosotros quienes estamos diferentes. Y es necesario empezar a construir con ustedes. Si se abren puestos de trabajo, becas, lo que suceda, porque también sabemos y somos muy conscientes de que el caminito es de a poco, porque los vivimos toda la vida lo vivimos a eso. Entonces es necesario pensar que desde el gremio, no sé, tiro una idea así, porque la estoy pensando en este preciso momento, bueno, reforcemos a docentes en sus prácticas. ¿Y quién va a estar ahí, digamos, acompañando ese refuerzo, si se quiere? Nosotros, porque somos nosotros quienes atravesamos la violencia, así como las mujeres, así como las disidencias en general, digamos, ¿no? Quienes somos más oprimidos en este sistema. Es necesario que estemos ahí construyendo, digamos, porque si no es una cosa muy aislada eh, y súper contradictoria, ¿no? Y me parece que la consecuencia de nuestros discursos, nuestras prácticas en un contexto donde estamos adquiriendo derechos bastante interesantes, es importante ser muy consecuente con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que queremos hacer, digamos, ¿no? Eso es como, perdón, me emociono un poco, pero tiene que ver con eso, me parece un poco más, de estar ahí, codo a codo, digamos, y sabiendo y cuestionando nuestros lugares de privilegio, porque tiene que ver con eso. Muchas gracias, Luz. Muy buena idea. Están Raúl y Eugenio, 2 minutitos, se nos acaba el tiempo, así que bueno, es como una intervención breve, pero muchas gracias. ¿Hablo yo? Dale, Raúl, sí. Bueno, soy docente en Facultad de Ciencias Médicas y soy biólogo, y rápidamente felicitarlos y agradecerles por este espacio. Estoy también aprendiendo un montón. Dentro de ese gran colectivo estaría en el colectivo gay, digamos. No me gusta mucho eso, pero bueno. Cuestiones personales, la hago corta. A Leticia, yo no me acuerdo, Leti, pero estaría bueno empezar también en el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Yo no sé si está incluido eso, ¿no? Deberíamos como gremio empezar, ¿no? A poner ahí como derecho, porque es el gremio el que nos defiende, y el día de mañana llega a asumir una chica o un chico, bueno, eso de preguntarle si es trans o no, me parece también el morbo de la sexualidad que tenemos, ¿no? Los seres humanos de que, ay, sos chica, o sea, ¿no? Viene de un morbo, me parece que ya es genético, no sé. Yo reconozco con lo que dijo Ivana, yo estuve, Ivana, en esas redadas, yo las vi, yo estaba de la vereda del frente, yo discriminé travesti, discriminé trans, lo escuché a Eugenio, que también me interpeló, su testimonio es valioso porque yo soy biólogo y somos contemporáneos, te digo,
quizás no hubiera sido amigo mío, hubiera discriminado si te veía diferente, porque yo me vestía, ¿no es cierto?, en la normativa hetero. Bueno, ¿qué les voy a hablar? Los contemporáneos, los 80, 90, que empecé a salir a mi adolescencia sexual, y ahí el miedo, ¿no? El miedo nos paralizaba, y cuando veíamos esos palos y esas redadas, y nos íbamos a la otra vereda, y que se jodan, y yo me rompí y me volví a armar, porque yo me interpelé a lo que voy esto, que estamos hablando de que las políticas la ejercen, digamos, pública, los que subimos como legisladores, ¿no es cierto? Nacionales, provinciales, municipales. Y bueno, ¿qué pasa? Que la sociedad no nos ve como iguales. Cuando fue bueno, primero la ley Micaela, yo aprendí un montón, ahí donde me rompió la ley Micaela y me volví a unir. Yo creo que todo candidato, porque a mí me exigen en la universidad, de cierta forma, que está perfecto, hacer la ley Micaela, cursarla. Bueno, exijamos a los políticos que hagan la ley Micaela, loco. Los que van a legislar, debería haber una condición, empezar a formar, ¿no es cierto? Es decir, a ver, vos vas a ser político, bueno, dentro va a haber políticas de género. Loco, hacer la ley Micaela, jueces, personal jurídico, personal de justicia, porque la ley es muy bonita, es hermosa. ¿Cuántas veces decimos que Argentina tiene montones de leyes que son hermosas y ejemplos de ley? Pero a la hora de los hechos, lo que han dicho todas y todos acá, es claro que no se han cumplido y se han violentado y se siguen incumpliendo. Entonces digo, ¿dónde están los que deberían realmente hacer la ley Micaela, la ley de género? ¿No? Y también esa autocrítica que me amo al propio colectivo. Yo invité a esta charla a un montón de amigas y amigos del colectivo y no se conectaron. Entonces, esa cuestión también interpelo de la autocrítica del colectivo, y siempre cuando a mí me preguntaban las personas que no eran del colectivo, ay, pero ahora ustedes quieren una ley, ¿y cuál es el problema? de que, a ver, ¿cuánto es la población que va a invadir esos cargos públicos? Personas que toda la vida han sido lo que ya contó Ivana en esa redada, y tantas cosas horribles que no hace falta contarlas, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad, bueno, hablo por Córdoba, coincido totalmente que es la docta medieval, sigue patriarcal, machista, no les cuento lo que es medicina. Alumnos y alumnas con piercing vienen en mis colegas y cuestionan, yo me quedo mudo porque no tengo ya ganas. Uno se cansa de pelear, porque también quedas como resentido en la relación profesional con esa colega, ¿no? de la docencia. Pero bueno, a lo que voy es que como sociedad cordobesa, ¿qué hace que la sociedad no nos ve como personas? Es como cuando escuchamos los pueblos de los genocidios. ¿Por qué un pueblo mata a otro? Porque no lo considera un igual. ¿Por qué no le das derecho? Porque no lo consideras igual. Yo siempre los interpelo a todos que me vienen, y ahora tiene la ley del cupo laboral trans, así como que me chicanean, me lingunean. Pero si yo no soy trans, pero las voy a apoyar, porque es necesario verlas como iguales. A ver, yo no las veía. Y pido disculpas, y vale, a todo acá. ¿Me entendés? Porque yo del colectivo discriminé. Y bueno, aprendí, me puse y hice ahora la ley Micaela, el curso. Y aprendí cosas, como dicen acá varios, que no sabía, y siendo del colectivo, y me daba vergüenza ajena. Estuve en Madrid, vi un edificio de 4 pisos en Madrid, todo LGTBIQ, bolsas de trabajos, departamentos, ayudas laborales, y yo volvía, ¿por qué nosotros no? Pero bueno, yo también interpelo a mi propia comunidad, que ya les digo, no sé por qué, no vemos ni siquiera a los de la comunidad como iguales. ¿Qué voy a esperar a ver al heterosexual, mi hermano, que es hetero, digamos, no me entiende? Pero digo, respetame. Lo único que pido es que me respete y me dé los mismos derechos que vos tenés, nada más. No me interesa que me acepten, digo yo. A mí me interesa ni que me quiera, yo elijo quién me quiere y quién no. Entonces, o yo quiero a quien quiero querer, o quién va a ser mi amigo, yo les hablo así. Pero bueno, creo que es una pedagogía diaria que es dura, difícil, de hacer a los pares primero del colectivo que nos ayuden, se involucren. Y bueno, cierro eso que me parece, no sé, desde el gremio, desde el convenio colectivo, volverlo a, no sé si es mucha cosa o mucha,
creo que ahí quedaría algo escrito que estaría bueno que nos defienda ante las autoridades legales de la universidad. Y bueno, y por último, y bueno, reconocí que la furia trans y la furia travesti que no la entendía, y sí, hay furia porque son cientos de años, yo la entendí, no la entendía, la critiqué a esa furia, ¿no? Ese que viene con la violencia, y viene y me grita así, ¿viste? Y yo digo, pues si estoy de tu lado, bueno, entonces, pero es cierto, son años y años de palos, y bueno, lo que contó Eugenio es la furia esa. Gracias, Raúl. Muchas Bueno, gracias. gracias a Estamos en ustedes. tiempo. Eugenio, Bueno. tenés un minutito, porque ya nos quedan Bueno. 3 minutos y... Voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Yo creo que lo que planteo acá, porque buscamos soluciones en definitiva, es que cambiemos un paradigma, ¿no? Y cambiemos un paradigma desde lo gremial también, ¿no? Pensar en un gremio con una mirada trans y travesti. Y esa mirada trans y travesti involucra que dentro del gremio estén personas trans y travestis para pensar políticas públicas, para pensar políticas universitarias, ¿no? Lo que ha caracterizado por ahí siempre a las estructuras que se han dedicado a hablar sobre la problemática travesti trans es que no hemos estado, y una mirada paternalista sobre nosotros y nosotras, ¿no? No nos hace falta eso, nos hace falta habitar los espacios y con voz propia construir colectivamente. Y esa construcción colectiva creo que va a repercutir en muchísimas cosas, porque la universidad sigue siendo un espacio en donde se forjan sentidos, porque el universitario la universitario va a ocupar un espacio dentro de un hospital, dentro de la municipalidad, dentro de el área de políticas en donde se defienden los derechos de la mujer cis. O sea, todas estas cuestiones, en definitiva, también tienen una raíz dentro de la universidad. La universidad crea mirada, crea sentidos. Entonces, poder habitar estos espacios, poder construir un gremio con una mirada trans y travesti también, poder romper con el paternalismo y construir horizontalmente políticas universitarias, creo que es el camino necesario y el posible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le voy a dejar, nos demos un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le voy a dejar las palabras de cierre a Leticia. Estoy con una conexión pésima. Habrán visto que me congelo cada 5 segundos. Así que, nada, voy a aprovechar los 5 segundos que tengo para agradecerles. Me anoté varias cosas, tengo varias ideas. Creo que además nos estamos reencontrando con varios compañeros, como Raúl, que ha sido delegado en Ciencias Médicas, y que me parece que hay un montón de voluntades para sumar a proyectos concretos, ¿no? Como los que están demandando. Ya habíamos tenido con Luz hace un tiempo una reunión en donde ya habían empezado ellas a hacer un camino con nosotros y nosotras en el gremio para mostrarnos la importancia de esta cuestión. Bueno, eso, reiterar nuestro compromiso y nuestra decisión de avanzar con las limitaciones que tenemos por lo que ya han contado todos en términos de la política en Córdoba, la política en la Universidad Nacional de Córdoba, pero al mismo tiempo creemos que también hay un contexto y creo que han logrado, en este trabajo que vienen haciendo, han logrado una enorme sensibilización y conciencia sobre la cuestión de los derechos laborales. Me parece que tenemos que agarrarnos de ahí, del derecho al trabajo, que es una cosa que nosotros, que se articula perfectamente con nuestras peleas como sindicato, vinculadas a mejorar las condiciones en tanto trabajadores y trabajadoras. Y me parece que con la experiencia que también traen otras compañeras, como la Queca, en sus luchas históricas por el aborto y demás, creo que toda esa experiencia acumulada nos tiene que servir desde estos distintos espacios y desde estas distintas tradiciones de organización y de lucha nos tienen que servir para poder hacer avanzar esto, ¿no? La aplicación de la ley, pero también en nuestros espacios concretos, la aplicación y el ejercicio del derecho al acceso al derecho al trabajo en nuestras propias organizaciones, ¿no? Así que, bueno, ese es el compromiso, la invitación, por supuesto, a que sigamos trabajando en todos estos planos de lo que nos toca. Y bueno, y agradecerles enormemente por el esfuerzo que hacen, por esta voluntad de seguir enseñándonos y
y la paciencia, ¿no? Digo, además de la furia, que siempre es fundamental, la paciencia con la que también, y el amor con el que también transmiten toda su experiencia y sus saberes, ¿no? Así que bueno, eso. Espero que nos sigamos viendo en breve, en varios encuentros más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, sí, saben que cuentan con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, todas y todes.